Y hemos estado estudiando cómo es que Dios le hizo el llamado primero a Adán, al hombre y a la mujer. Él los levantó con la intención de que se multiplicaran, fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra, la sojuzgaran y señorearan sobre todas las cosas creadas. Además de la promesa de tener una relación ininterrumpida con Dios. En otras palabras, que ellos fueran reyes y sacerdotes. Ahora, ellos fallaron, ya lo estudiamos. Luego Dios llamó individuos, llamó a Abraham, y Abraham él caminó como tenía que caminar. Él fue todo un rey. Él tenía poder reinante, era un sacerdote para Dios. Vean todos los altares que ofreció, etcétera. Pero luego Dios llamó a la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Y en Éxodo capítulo 19 Dios les dijo: miren cómo los he traído hasta mí sobre alas de águilas. Y dice: si oyeren atentamente a mi voz y guardaren mis mandamientos, yo los voy a convertir a ustedes en una nación santa, en un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Reyes y sacerdotes. La intención de Dios es que todos lo fueran, como reyes que tuvieran ese poder reinante, no para dejarse sojuzgar o conquistar o gobernar por las cosas del mundo, de la carne, del diablo, sino para ser ellos quienes mantuvieran sojuzgadas estas cosas. Y sacerdotes para poder tener el placer y el privilegio de estar cerca de Dios y de tener una relación viva personal con Dios, buscándolo, adorándolo. El llamado era para todos. Bueno, igualmente el pueblo de Israel falló porque echaron tras sus espaldas la palabra de Dios. La condición era: si oyen atentamente a mi voz y guardan mis mandamientos. Y en el siguiente capítulo, en Éxodo 20, Dios les dio su ley moral resumida en 10 mandamientos, que al final se resumen en 2: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero luego nos vamos al Nuevo Testamento y resulta ser que el llamado es para nosotros, porque en Primera de Pedro capítulo 3 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una palabra que hemos estado trazando, pueblo adquirido. Esa palabra adquirido en hebreo, sgulá, significa una joya peculiar, un tesoro bien guardado. Y así llamó Dios al pueblo de Israel en Éxodo 19: ustedes son mi especial tesoro. En otras palabras, no solo son valiosos, pero a consecuencia de ser tan valiosos para mí, yo los voy a guardar de manera especial. Eso es lo que Dios les dijo a ellos, es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero la condición sigue siendo la misma. Si oímos la voz de Dios, si oímos la voz de Dios y guardamos su palabra, entonces van a madurar estas capacidades en nosotros y vamos verdaderamente a experimentar lo que es vivir como reyes y sacerdotes para el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora estamos en el libro de Malaquías, porque aquí Dios empieza uno por uno los 10 mandamientos y viene con su pueblo, el pueblo de Israel, y les dice: miren, ¿saben por qué terminaron como terminaron? En vez de sojuzgar ellos a las naciones de Canaán, ellos terminaron sojuzgados no solo por la maldad moral y la perversión que cometían esas naciones, terminaron siendo sojuzgados por los asirios, uno de los grandes enemigos de las 10 tribus del norte. Y 140 años después terminaron siendo sojuzgados por los caldeos, las 2 tribus del reino del sur, Judá y Benjamín. Así es que terminaron ni como reyes ni como sacerdotes. Y viene Dios en Malaquías y les dice por qué. Y se va uno por uno, enseñándoles cómo ellos fueron echando tras sus espaldas sus mandamientos, su ley, cómo fueron olvidándose de su ley. Y hacíamos el análisis. Uno llega a esos estados cuando uno no guarda la palabra de Dios en el corazón, sino que uno solo la oye como oír llover. Y solo somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, porque pensamos que la acción de oír es todo lo que necesitamos para llegar a algún lado. No. La palabra hebrea es shama y significa
escuchar inteligentemente con la intención de obedecer. Y hay un mundo de diferencia entre oír como oír llover y escuchar inteligentemente con la intención de obedecer. Amén. Cuando escuchamos inteligentemente con la intención de obedecer, la palabra, que es una semilla, haya cabida en nosotros, se arraiga en nuestros corazones, y esa palabra que queda implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, empieza a crecer, empieza a dar fruto, empieza a transformarnos desde adentro, a salvar o a sanar nuestra alma. Amén. Y empieza a formar la naturaleza de Cristo en nosotros. No solo su humildad y mansedumbre, sino su poder reinante también, para no dejarnos sojuzgar por aquellas cosas con las que lidiamos, sino para vivir como reyes y para vivir como sacerdotes, teniendo una comunión ininterrumpida con Dios, no dejando de buscarlo, de adorarlo, de orar, aún en medio de las situaciones difíciles. Amén, amén. Pero en Malaquías viene el Señor y empieza, ¿verdad? Y se va por cada uno de los 10 mandamientos. El primero es: yo soy Jehová tu Dios. Y les dice en Malaquías 1, verso 2: yo os he amado, dice Jehová. Y vienen los israelitas y le dicen: ¿y en qué nos amaste? Y allí violaron ese primer mandamiento, que básicamente es: me harás ser tu Dios. ¿Sí? Y viene Dios y les dice: ¿y en qué los amé? Pues empecemos con que en vez de escoger a Esaú, los escogí a ustedes, la descendencia de Jacob. Suficiente razón para saber que los amé. Y miren, la salvación pudo haberle llegado a su vecino de enfrente, sí, a su compañero de trabajo, pues le llegó a usted. Entonces nunca diga: oh, no, yo creo que el Señor ya no me ama, porque no. Suficiente prueba. Su sangre nos ha dicho que Él nos ama. Amén. Bueno, eso hicimos el 1, el 2 y el 3 el día de ayer. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen, ¿verdad?, de cosa alguna que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y viene el Señor y les dice en Malaquías 1, verso 6, estoy resumiendo, ¿verdad? Les dice: menospreciaron mi nombre. Y le está hablando especialmente a los sacerdotes. Y vienen y dicen: ¿y en qué te hemos menospreciado? Y cuando uno tiene otros amores en el corazón, otros intereses, cuando uno pone su confianza y su esperanza en otras cosas, uno va a terminar menospreciando a Dios y dándole las obras. Y eso es básicamente lo que el Señor les dice, ¿verdad? Cuando traen sus sacrificios, me dan animales que están cojos, perniquebrados, chuecos. Me dan las obras y dicen que no me han deshonrado. Y cuando nosotros honramos a Dios, le vamos a dar lo mejor. Y ayer dije algo: ser mediocres en lo que a nuestra relación con Dios respecta nos hace violar el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como poca cosa, como una cosa vil y sin valor. Y el tercer mandamiento, aquí en el verso 7, vienen los sacerdotes y le dicen al Señor: ¿y en qué te hemos deshonrado? Y sigue la lista, ¿verdad? De la manera como terminaron tratando a Dios, llevando de mala gana sus ofrendas, presentándole los animales que estaban más defectuosos. Dice: preséntale uno de estos a tu príncipe, vamos a ver si lo agradas. ¿Y por qué vienes y crees que yo me voy a agradar si me das las sobras, si me das lo peor, si me das todo lo que ya está chueco? ¿Sí? Entonces, creo que hasta ahí llegamos ayer. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas que vamos a saltarnos, pero ¿cuál es el cuarto mandamiento? Es: te acordarás del día de reposo para santificarlo. Ahora, a lo mejor debiera detenerme y decirles algo, porque en el mundo cristiano hoy en día, ignorantemente, en algunos lados, se enseña que los 10 mandamientos y todo eso es del Antiguo Testamento y ya no tiene nada que ver con nosotros. Yo me acuerdo de alguien que estaba mencionando esas cosas una vez. Le digo: ¡ay, qué alegre! Entonces adulteremos, matemos, codiciemos los bienes del prójimo. Me dice: ya viste, no funciona así. Al contrario, si se acuerdan de la estatura de Cristo, ¿dónde puso Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos escritos en ellas?
en el arca del pacto. Y puesto que el tabernáculo nos muestra el camino, el mapa, ¿sí? El camino por el que vamos y el lugar hacia el cual vamos, el final del camino son esos 10 mandamientos. O sea, el propósito de Cristo al venir a morar dentro de nosotros es ir estableciendo su ley moral en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para que cuando lleguemos al final del camino, hasta donde la humanidad nos lo permita, vayamos agradando a Dios de la mejor manera, porque ya Cristo habrá formado todo eso en nosotros. Amén. Él vino a vivir la ley moral de Dios en nosotros. Por eso, a medida que Cristo va creciendo en nosotros, Él nos va transformando, nos va cambiando, nos va componiendo, nos va mejorando. Amén. Y nos va haciendo ser más parecidos al Señor. ¿En qué sentido? En cuanto a nuestra conducta, ¿sí? Nuestra manera de andar. Bueno, así es que el Señor sigue aquí. Les dice varias cosas que pues vamos a saltárnoslas porque, o sea, sí necesito llegar al final del libro. Y déjenme ver dónde estoy. Sí, en Malaquías capítulo 1, verso 13 viene Dios y le dice a su pueblo. Y le dice aquí a los sacerdotes. Por ejemplo, leamos desde el verso 12. Vosotros habéis profanado, está hablando de su nombre. Vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, es la cuarta cosa que dijeron, ¿sí? Y el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Y el día de reposo es parte de la ley moral de Dios. Así es que obviamente no puede estarse refiriendo a la acción de quedarse encerrados en casa un día de la semana. Además, el día de reposo Dios no los mandó a quedarse en la cama. El día de reposo ellos tenían que venir con sus ofrendas y tenían que venir con gozo a celebrar al Señor. Lo que hacían era cesar de sus labores personales y enfocarse en Dios y en su servicio a Dios. O sea, lo que tenían que hacer era cambiar de trabajo, ¿sí? Y poner a Dios en su mira y para variar una vez a la semana por lo menos dedicar sus fuerzas, su energía, su sustancia, su tiempo y todo al Señor y no a ellos mismos. Amén. Así es que bueno, pero ellos dijeron, oh, qué fastidio es esto. Y el contexto es pues el traer las ofrendas a Dios y servir a Dios y todo aquello. Dice, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y a veces, bueno, dice, maldito el que engaña, ¿verdad? Palabras fuertes. Oye, nos hiciste falta en la iglesia el domingo anterior. Es que fíjate que no pude llegar. Si no pudo llegar porque estaba en el puerto, ¿verdad? Entonces, por lo menos seamos sinceros. Me explico. Y miren, no digo que todos tampoco, pero muchos empezamos así nuestros primeros pasos con Dios, porque es como que este es un mundo que apenas empezamos a explorar y todavía queda mucho de nosotros mismos y vivimos para nosotros y queremos echar mano de nuestro tiempo y de nuestro domingo y esto y aquello, pero tarde o temprano se vuelve imposible para nosotros no pensar en ir a la casa de Dios. Amén. Y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, recibir su palabra, tener comunión y compañerismo con los santos. Amén. Sí, bueno, en Isaías 58 cuando habla del ayuno, entre todo lo que dice es, si ustedes llamaran mi día delicia, deleite, dice, entonces se va a levantar en sus vidas el sol de justicia. Amén. Y es la cosa, el deseo de estar en comunión con Dios. Ahora, cierto, para eso tenemos un cuarto de oración y estamos en comunión con Dios todos los días en casa. Pero estoy seguro que usted puede secundar lo que le voy a decir. Mi experiencia es que hay cosas que yo he experimentado estando a solas con Dios que no he experimentado en la iglesia.
de plano. Pero déjeme contarle un secreto. Hay experiencias que yo he tenido estando en la iglesia que jamás he tenido estando solo en mi cuarto de oración. Entonces necesito las dos cosas. Amén. Pero ven, viene y dicen, oh, qué fastidio es esto. Ay, qué fastidio tener que cumplir con Dios. Ay, qué fastidio tener que adorar al Señor y cantar tanto tiempo. Sí, y el mandamiento era el cuarto, porque esta es la cuarta cosa que dijeron ellos, es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Ahora de paso, para no dejar de decirlo, el día de reposo es más que un día. Al final de cuentas se convierte en un estado. El reposo es una persona. Y en cuanto a estado, uno alcanza ese día de reposo permanente en su vida cuando uno crece lo suficiente para confiar plenamente en Dios. Amén. Y estar totalmente reposado en Dios en todo momento. Bueno, así es que bueno, Dios les sigue diciendo varias cosas. Lean el resto del libro en casa, porque es precioso el libro de Malaquías. Pero luego el quinto mandamiento es honrarás padre y madre. Sí, ¿se acuerdan? Para que te vaya bien y tu vida se alargue en la tierra que yo te doy. Malaquías 2:10. Vienen y viene el profeta y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, aquí está hablando de los pleitos entre hermanos. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno con el otro? Profanando así el pacto de nuestros padres. Ustedes saben que ofender al hermano, a nuestro hermano, si ofendemos a nuestro hermano carnal, natural, estamos ofendiendo a nuestros papás, ¿o no? Ajá. Si ofendemos a nuestro hermano en Cristo, estamos ofendiendo a Dios el Padre. Por eso se acuerdan que Jesucristo perdona nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Lo acabamos de estar cantando. Son 3 de sus nombres, de los 12 nombres de Éxodo 34. El que perdona las iniquidades, las transgresiones y el pecado. ¿Sí? Jesús perdona esas 3 cosas por don. Pero hay una cuarta cosa, que son las ofensas. Y si nos vamos a la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos las ofensas a nuestros deudores. Y dijo, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. El perdón de ofensas no es por don, es por obras. Yo tengo que perdonar primero. Y pecados, transgresiones e iniquidades es algo que cometemos en contra de Dios. Ofensas es algo que cometemos en contra del prójimo. Pero cuando pecamos en contra del prójimo, pecamos en contra del Padre de él y del Padre nuestro. Por eso tenemos que venir y perdonar y pedirle a Dios perdón. Amén. ¿Sí? Los pleitos entre hermanos son una cosa extremadamente seria. Y es lo que Dios está señalándoles acá. Bajo el quinto mandamiento, honra padre y madre, ¿verdad? Entonces, miren. Aquí además mete el concepto de no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento, pero de paso lo inserta aquí. Ahora, y esto es algo que los muchachos no entienden, no les entra en la cabeza, pero cuando dentro de la iglesia el jovencito se hace novio de la jovencita, y fuera del tiempo prudencial y fuera de la voluntad de Dios, y después terminan lastimándose el corazón, como que no se les ocurre que a quien lastimaron es a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo. O sea, no fue a cualquier persona tampoco. Amén. Sí. Entonces dice, verso 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde. En otras palabras, al que así enseña que hagan y al que aprende a hacerlo así. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. En otras palabras está diciendo, no vengan con sus ofrendas pensando que yo las voy a aceptar cuando se están casando con hija de Dios extraño, o cuando hay pleitos entre los hermanos y no los han solventado, o cuando cometen adulterio, o cuando ocurren divorcios, ¿verdad? Dice, verso 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios era que se casaran entre ellos, entre las 12 tribus, e idealmente de la misma tribu, que es lo que hacían. Y dice, ¿qué buscaba yo? Pues que se casaran dos personas piadosas y que tuvieran hijos piadosos, una descendencia para Dios. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los musulmanes tienen hijos musulmanes? Y los judíos tienen hijos judíos. Pero los cristianos. Ahora sí hay una respuesta muy lógica, es que los otros están obligados, ¿verdad? O sea, más les vale. Pero llama la atención que los cristianos no necesariamente tienen hijos cristianos. Pero en fin, dice, buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y llegaron al punto los israelitas en que repudiaban a la mujer porque no sabía cocinar o cosas así, ¿sí? Apoyándose ignorantemente en una ley que había establecido Moisés por allí a causa de la dureza de sus corazones. Amén. ¿Sí? ¿Ven cómo Dios espera toda una conducta de parte de su pueblo? ¿Por qué? Porque miren qué privilegiados nos has hecho ser Dios al habernos tomado por pueblo suyo. Bueno, pero en fin, el sexto mandamiento es no matarás. Y en el verso 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y miren cómo habían matado la verdad en sus corazones. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y solo porque Dios no ha ajusticiado a alguien que está haciendo lo malo, no vamos a decir, ay, a Dios como que no le importa que la gente se porte mal, entonces me voy a portar mal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos matando con esa actitud? Sino la verdad. Amén. Ajá. Muy bien. Bueno, sigue añadiendo otras cosas. Y el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Ya mencionó el tema anteriormente, pero en Malaquías 3, verso 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Díganme si no el pueblo de Israel estaba endurecido, pero endurecido. ¿En qué hemos de volvernos? Y pues esta coincidiría con el séptimo mandamiento, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y ustedes saben que poner nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestro deseo y nuestro deleite en otras cosas que no son Dios es adulterio espiritual, ¿o no? Estamos siendo desleales al Señor, nuestro amado esposo celestial. Amén. Bueno, luego, el octavo mandamiento es no robarás o no hurtarás. Entonces, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y comentábamos ayer o anteayer, si Dios viene y a mí me dice, me has robado, si yo he guardado su palabra en mi corazón, aunque yo sea torpe, aunque no sea perfecto, pero por lo menos voy a responder, Señor, si tú lo dices, por favor muéstrame dónde, porque yo quiero agradarte y quiero que tú estés agradado conmigo. Ayúdame, Señor,
sí, a enmendar mis caminos. Pero miren la dureza de esta gente. ¿Ah, sí? ¿Y en qué te hemos robado? Y todo esto ocurre, como les he estado diciendo en estos días, cuando no guardamos, cuando no hemos guardado su palabra en nuestro corazón, sino que solo la hemos escuchado como oír llover. Amén. Bueno, ¿en qué te hemos robado? Adivinen en qué le estaban robando. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como que nos conviene no robarle a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay caminos para tener la bendición y el favor de Dios con nosotros, ¿sí? Pero esa es nuestra responsabilidad, hacer lo que Dios nos pida. Bueno, el 9º mandamiento es: no hablarás falso testimonio. Y en el versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Es que qué cosa, ¿verdad? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ahí se refiere a los ayunos que tenían que hacer cuando tenían que celebrar sus fiestas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con no hablarás falso testimonio? Con su actitud están diciendo qué horrible es servir a Dios y qué mala paga la que da Dios de vuelta. No hablarás falso testimonio. Y a veces es por nuestro falso testimonio que otras personas se mantienen alejadas, ¿verdad? Del ámbito cristiano, ¿verdad? Amén, lamentablemente. Bueno, y el 10º mandamiento es: no codiciarás los bienes de tu prójimo. El verso 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora están codiciando los bienes de los soberbios y los métodos de los soberbios para hacerse de bienes. Porque están viendo a todos lados y dicen: bueno, y ese que no busca a Dios, porque le está yendo bien. Y empiezan a codiciar lo que los otros tienen. ¿Sí? ¿Lo ven? Así es que Dios simplemente hizo un recuento de cómo fueron echando tras sus espaldas sus 10 mandamientos, su ley moral, y cómo se fueron alejando así de Dios y endureciendo así. Amén. Ahora, miren, el mundo en el que vivimos ya estamos en la recta final. ¿Sí? Ya eso es un hecho. Ya no queda mucho tiempo para que el Señor juzgue el pecado que hay en este mundo. Se está poniendo, la maldad está aumentando en todo sentido, ¿sí? En cantidad y en calidad. Y el engaño está inundando la tierra. Recordarán ustedes que en Apocalipsis sale un río de la boca del dragón que busca ahogar. ¿Se acuerdan a la mujer que está huyendo del dragón? ¿Sí? Este es el río de engaño que sale de la boca del diablo. Es con lo que inundó a la mujer en el jardín del Edén cuando habló con ella. Pero el río de engaño está inundando la tierra. Es increíble escuchar a las personas que están en altas esferas dar sus razones de por qué apoyan y aprueban cosas que son completamente absurdas. Son un absurdo biológico, un absurdo científico. Quitaron a Dios del cuadro, quitaron la verdad del cuadro, y ahora resulta que la verdad ya no es absoluta, sino relativa. Y si a mí me parece esto, está bien, y si a ti te parece lo otro, también está bien. No es cierto. Y empiezan a buscar crear nuevas verdades. La verdad no se crea, la verdad se descubre. La verdad ya estaba allí antes de que nosotros apareciéramos. Amén. Y las razones que dan y los absurdos, y
comentando con alguien hace poco, le decía, ya solo falta que decidan que 2 más 2 ya no es 4. Y me dice, ¿qué crees? Ya hay una corriente estableciendo que las leyes de la física, las leyes de la matemática ya no son lo que son. Eso solo en una mente enferma puede caber. ¿Y qué enferma la mente? Este río de engaño que del que la gente está bebiendo. Entonces nosotros no podemos seguir oyendo la palabra de Dios como oír llover y seguir siendo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos guardarla en el corazón y dejar que esta crezca y dé mucho fruto en nosotros. Amén. Ahora, aún en tiempos de Israel, cuando Israel se alejó así de Dios, aún en esos tiempos había un remanente. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un pequeño rebaño de gente fiel. Siempre va a haber gente caminando con Dios, buscando a Dios, guardando su verdad en el corazón, buscando agradarlo en todo, buscando ser obedientes. Amén. Y esto no era la excepción también en los días de Malaquías, que es cuando pues fueron tomados cautivos los de Judá y todo aquello. Amén. Ahora, ¿cuál era la condición para ser el especial tesoro? Un pueblo de reyes y sacerdotes. Era oír atentamente la voz de Dios y guardar su palabra, ¿sí? Entonces, bueno, Dios termina de reclamarle a su pueblo y dicen que ustedes creen que no han violentado estos 10 mandamientos, y se va uno por uno, ¿verdad? Uno por uno diciéndoles, miren lo que han dicho, miren lo que han dicho, miren lo que han hecho, ¿sí? Pero entonces ahora nos vamos a Malaquías capítulo 3 verso 16. Resulta que había un remanente, había un grupito fiel de gente que permanecía fiel al Señor. Y dice, entonces los que temían a Jehová, los que lo reverencian, los que respetan al Señor. Reverenciar a Dios no es algo que se hace en teoría, es algo que se hace en la práctica con mis elecciones diarias. Si yo respeto, si yo honro, si yo reverencio, si yo temo a Dios, eso se va a dejar notar en mis acciones, en mis actitudes, en mi manera de caminar. Amén, en las elecciones, ¿sí? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y si yo temo al Señor, yo no puedo callar, yo tengo que compartir las maravillas de mi Dios con otra persona que sé que ama a Dios de la misma manera como yo lo amo. Y de esa manera nos edificamos mutuamente, nos acuerpamos mutuamente. Había gente que temía a Jehová. Cuando el resto del pueblo se alejó de Dios y echó tras sus espaldas la ley de Dios, la gente que temía a Jehová, ellos seguían compartiendo el uno con el otro. Oye, mira lo que aprendí de la palabra de Dios esta mañana. Oye, mira lo que el Señor me enseñó cuando estaba buscándolo en oración. Amén. Cada uno a su entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Dios toma nota. Él ve la manera como estamos caminando. Él ve nuestras elecciones. Él ve el gozo, el entusiasmo, la emoción con la que venimos y transmitimos la verdad que conocemos a otras personas. Él nos ve haciendo las elecciones correctas en medio de un mundo de gente que está haciendo las elecciones equivocadas. Él lo ve y dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios no solo escucha nuestra voz, nuestras palabras, Dios ve y escucha nuestros pensamientos. Y Él escribe un libro de memorias. Él tiene varios libros. Tiene un libro de la vida, tiene un libro de nuestras obras y tiene un libro de memorias en donde está registrada cada vez que pensamos en el Señor.
Sí, no solo cada vez que hablamos, cada vez que pensamos, cuando traemos a Dios a nuestra conciencia, a nuestra memoria, a nuestra mente, cuando pensamos en su palabra, cuando la meditamos, cuando la razonamos, eso queda escrito. Y alguien dirá, ¿y cuál es la necesidad que todo eso haya quedado escrito? Bueno, cuando estemos dando testimonio del otro lado de la eternidad, a esos mundos que serán creados, y lo leímos en el Salmo 102 hoy en la mañana. Dice, y los pueblos que, en nuestra Biblia dice, y los pueblos que, no me acuerdo, que serán formados, algo así, que nacerán, creo que dice. En hebreo dice que serán creados. Hay mundos que Dios no ha creado y Dios va a crear en las eternidades que vienen. Amén. Cuando estemos dándoles testimonio a ellos del Señor Jesucristo, ¿saben qué va a hacer el Señor? Va como una grabadora, va a ponerle on a todo ese libro de memorias de cada vez que pensamos en su nombre. Y toda esa memoria de la manera como caminamos con Dios va a acompañarnos cuando les demos testimonio a esos mundos de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el Señor Jesucristo para nosotros? En la eternidad que viene, ahí ya no hay pecado, ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay lágrimas. ¿Sí? Lo ha leído, está en su Biblia. Ajá, entonces ¿cómo van a conocer al perdonador de pecados si no van a tener ningún pecado que necesiten que se les perdone? ¿Cómo van a tener una experiencia con Jesús si ya del otro lado de la eternidad de Dios ya no va a haber necesidad de pedir perdón ni nada de eso? Las condiciones van a ser completamente otras. Va a ser por su testimonio y el mío. Por eso queda un libro de memorias para todos los que piensan en el Señor, para todos los que temen su nombre. Y todo ese testimonio nos va a acompañar y nos va a ayudar a enseñarle a toda esa gente que Dios va a crear en el futuro. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos perdonó? ¿Cómo nos limpió? Cuán bueno, cuán misericordioso es el Señor. Amén. ¿Saben por qué somos tan indiferentes con las cosas de Dios? Porque no nos ubicamos dentro del cuadro grande del plan maestro de Dios. Muchos cristianos no tienen ni idea de lo que van a estar haciendo en la eternidad futura. Amén. Ok, muy bien. Pero dice, fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, y serán para mí especial tesoro. Sgulá. La misma palabra de pueblo adquirido por Dios. Especial tesoro. ¿Quiénes son su especial tesoro? Los que guardaron, los que oyeron su voz y guardaron su palabra. Esos son su especial tesoro. Aquellos que son levantados como reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, en medio del pueblo de Israel, en esos días que todo el mundo se alejó de Dios y echaron tras sus espaldas su ley, hubo gente fiel que guardó la palabra en su corazón. Entonces viene Dios y dice, bueno, el resto no quiso, pero yo no me voy a quedar sin especiales tesoros. Yo tengo especiales tesoros. Todos los que oyen y hacen, los que aman mi palabra, los que la escuchan con la intención de obedecerla, los que dejan que ésta se implante en sus corazones y dé fruto y abunde y transforme sus vidas. Ellos van a ser mi especial tesoro, dice. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora en nuestra Biblia lo tradujeron de esta manera: en el día en que yo actúe. Ahora, no sé otras versiones en español, pero en la Biblia King James y en hebreo dice lo siguiente: y serán para mí, bueno, les voy a decir en la King James como dice: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo constituya mis joyas. Lo dice, si tienen una King James ahí, en el día en el que yo constituya mis joyas. ¿Por qué dice el día en el que yo las constituya? De lo que está hablando no es de ya, o sea, ya son su especial tesoro los que guardan la palabra de Dios, ya son sus joyas. Pero nada más que nadie lo sabe, solo Dios. Pero un día va a ser evidente quiénes de nosotros somos sus joyas.
¿Sí? Por eso dice, en el día en el que yo constituya mis joyas o en el que yo las haga evidentes. Un día todo el mundo va a saber quién guardó la palabra de Dios en su corazón y quién no. Porque los que sí lo hicieron van a ser sus joyas. Y Dios los va a exhibir como sus joyas. Amén. ¿Sí? Y serán para mí especial tesoro, sgulá. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, en el día en el que yo constituya mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis, esto significa regresarán. Entonces regresarán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy no podemos discernir la diferencia entre el justo y el malo. ¿Saben por qué? Porque si queremos actuar como santurrones, todos nos vamos a ver iguales. Uno no sabe quién está fingiendo y quién no. Sí, cuando somos expertos en jugar a la iglesita, ahí todos nos vemos igual y todos actuamos igual. Pero no sabemos en quiénes está guardada la palabra de Dios y en quiénes no. El pueblo de Israel, pues por fuera se deben haber visto muy religiosos y muy, ¿verdad?, sobrios y todo eso, pero ya ven que en sus corazones no estaban guardando la palabra de Dios. Fueron expuestos a situaciones y al final de cuentas eso fue lo que exhibió, que la palabra no estaba guardada en sus corazones. Amén. Pero dice, un día Dios va a manifestar visiblemente a aquellos que son sus joyas. Y pues para regresarse tuvieron que haber ido con Él primero. Y cuando Él venga a juzgar la tierra, ellos van a venir con Él. Y ellos, sus joyas, los que guardaron la palabra de Dios en sus corazones, van a poder discernir entre el bueno y el malo, entre el justo y el injusto, entre el que guardó la palabra y no guardó la palabra. Amén. Capítulo 4. Porque viene el día, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esto es en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Ahora, ¿cómo sabemos si tememos o reverenciamos u honramos su nombre? Porque guardamos sus palabras, guardamos su verdad en nuestro corazón. ¿Sí? Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Eso a mí me dice que cuando regresemos a reinar juntamente con el Señor Jesucristo, vamos a regresar saltando o danzando. El becerro es un animalito joven y la palabra becerro viene de una raíz hebrea que significa saltar en círculos. Es como retozar en círculos. Y ustedes ven los animalitos como son cuando son chiquitos, ¿verdad? Retozar en círculo. Así es que vamos a venir nosotros danzando y saltando, ¿sí? De gozo, de gratitud, porque pues el Señor hizo su tarea en nosotros, todo porque nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón. Y allí se va a manifestar la palabra que está guardada en nuestro corazón. Vamos a ser como joyas delante de la gente. Y además estos becerros de la manada no solamente pues representan el gozo, ¿verdad? En esto de retozar y saltar en círculo. Los becerros serán utilizados para el sacrificio también. Así es que vamos a hacer una ofrenda especial para el Señor por toda la eternidad. Una ofrenda de olor grato para el Señor por toda la eternidad. Porque cuando fue el tiempo, el momento, lo aprovechamos bien y guardamos su palabra en nuestro corazón. Amén. Guardar su palabra en nuestro corazón no solo nos da poder reinante, porque eso es lo que nos hace ser reyes, y además nos hace tener una relación viva y maravillosa con el Señor en oración y en adoración. Eso es lo que nos hace ser sacerdotes, ¿sí? Pero no solo eso,
por toda la eternidad el Señor va a estar exhibiéndonos como sus joyas, como su especial tesoro. Amén. Por toda la eternidad el Señor va a estar viendo en nosotros una ofrenda de olor grato. Y por toda la eternidad estaremos danzando de gozo y de gratitud, porque cuando fue el tiempo lo aprovechamos bien. Amén. Y cuando veamos la recompensa que Dios nos va a dar cuando estemos en su presencia, vamos a decir wow. Y elecciones tan básicas, tan sencillas como esto que me están enseñando yo no lo sabía. A ver, vamos a empezar a practicarlo. Uno piensa que eso es lo que es, algo tan sencillo. Cuando lleguemos allá vamos a descubrir que eso nos convirtió en una joya. Esas elecciones tan sencillas de amar al Señor, de servir al Señor, de guardar su palabra, de obedecer su palabra. Amén. Esos momentos en los que pensamos en el Señor, el Señor está en nuestra memoria. Cuando lleguemos allá arriba vamos a descubrir que todo eso nos habrá dado una recompensa gigantesca, eterna. ¿Sí? Ahora sí, apláudale al Señor. Gracias, Jesús. Entonces dice, verso 2, Malaquías 4:2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben que Dios nos ha dado el privilegio en el futuro de juzgar incluso a los ángeles, lo dice la Biblia. Amén. Bueno, ahora miren el verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Solo acuérdense de la ley moral de Dios y guárdenla en sus corazones y obedézcanla. Amén. Sí, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en un sentido, Elías vino en Juan el Bautista, no porque se reencarnara en Juan el Bautista, eso no existe, pero Juan el Bautista vino con el mismo unción espiritual que tenía Elías y un ministerio similar, ¿verdad? 1. 2. Elías sí va a venir literalmente, porque es uno de los 2 testigos que van a estar aquí para la gran tribulación. Amén. Y 3. Ustedes y yo hemos sido llamados a ser pequeños Elías en el tiempo y en el mundo en el que vivimos, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. En otras palabras, para buscar que la gente venga al Señor Jesucristo y sus vidas sean transformadas. Amén, amén. Bueno, entonces ahora sí podemos irnos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. No es capítulo 3, era capítulo 2, verso 9, versos 9 y 10. Versos 9 y 10. Vamos a leerlo todos en voz alta, ¿les parece? Ok, Primera de Pedro 2, verso 9. Vamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora el llamado es para usted, ahora el llamado es para mí, ser su especial tesoro, sgulá, sus joyas, reyes y sacerdotes. Amén.
con poder, el poder reinante de Jesucristo, para que el mundo con su engaño, con su sistema, para que mi propia carne no me sujeten, no me esclavicen, sino mantenerlos yo sujetos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y sacerdotes con una comunicación y una comunión diaria, viva, eficaz, maravillosa con Dios todos los días de nuestra vida, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, nación santa. El llamado es para nosotros ahora. Amén. ¿Cuál es la condición? Escuchar y obedecer, guardar su palabra y ponerla por obra. Eso es todo. Y un día estaremos brillando como joyas por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. Dios no menosprecia las elecciones más pequeñitas que hacemos por Él, que hacemos por su palabra. Queda un registro y un día los libros van a ser abiertos y todo el mundo va a saber qué clase de elecciones hicimos por Dios. Amén. Así es que siga haciendo sus elecciones por Dios. No se detenga, no desmaye. Tiene gran galardón, grandísimo, grandísimo, grandísimo galardón, aquí y en la eternidad. Amén. Bueno, démosle toda la gloria al Señor. Bendigamos su nombre y démosle gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué privilegiados somos, Señor, te alabamos, aleluya. Vamos, explote en gratitud. Dele gracias, dele gloria. Gracias a Dios que somos parte de su plan maestro eterno. Gracias, 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 Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Levantemos nuestras manos y demos gracias a Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Alabemos a Jesús por su plan maestro para nuestras vidas, por el llamado que hoy está haciendo a nuestras vidas. Vamos, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a escuchar tu palabra con la intención de obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que podamos, Señor, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, te lo pedimos hoy, Señor.